Muy buenos días para todos. Son las 8 de la mañana, 4 minutos. 34 minutos, sí, gracias. Qué bueno comenzar nuevamente nuestra jornada de manera puntual. Le damos la más cordial bienvenida al segundo día de la tercera edición del Encuentro Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, un espacio en el que empleadores, trabajadores, expertos y gobierno dialogan sobre la construcción de entornos seguros y saludables en el mundo laboral. Nuevamente agradecemos, por supuesto, a nuestros patrocinadores por el apoyo y a todos ustedes por estar esta mañana aquí. Esperamos que se unan a la conversación digital usando el hashtag numeral SSTAndy y también que nos sigan a través de nuestras plataformas digitales. Nos encuentran en X como @Andy_Colombia y también en Instagram como @AndyColombiaOficial. Sin más preámbulos, vamos a darle paso al primer panel de la jornada, denominado Crisis del Sistema de Salud Colombiano, Impacto en Indicadores de Ausentismo y Productividad de las Empresas. Para esto, invitamos al escenario a Anuar Rodríguez, vicepresidente de Salud de la ANDI, Ana María Vesga, presidente de ASEMI, a Jairo Humberto Restrepo, profesor de Economía de la Universidad de Antioquia, y Alfonso Palacios, vicepresidente de Asuntos Jurídicos de la ANDI, quien será el moderador de este panel. Adelante, doctor Palacios. Muy buenos días a todos. Espero que estemos felices y dispuestos a empezar este día con toda la energía. Agradecemos además su presencia a esta hora, que un viernes en Cartagena, luego de un congreso o de toda una jornada como la de ayer, ese es un acto de disciplina y de, sobre todo, amor y cariño por el tema y por el encuentro que nos convoca. Agradecemos también a nuestros conferencistas haber tomado el tiempo y sobre todo dedicado tanto esfuerzo y atención a un tema que nos convoque, que nos genera el mayor de los intereses y que además es transversal a toda la temática que se trató ayer respecto de cómo las empresas se ven afectadas por situaciones de salud que afectan a sus trabajadores, cuáles son las consecuencias y sobre todo cuáles pueden ser los diagnósticos de los problemas que estamos afrontando y por lo tanto las posibles soluciones que presentamos al mismo. Nos acompañan 3 panelistas de la máxima entidad, además con visiones que se convierten en complementarias y que por lo tanto generan una dinámica creativa y constructiva respecto de los problemas que nos afectan, y vamos a hablar del sistema de salud y cómo la crisis que está pasando, que está atravesando el sistema de salud y las soluciones, o al menos las posibles reformas que presenta como solución el gobierno nacional, pueden afectar negativa o positivamente precisamente a este sistema de salud y cómo esto además puede repercutir en los trabajadores, en la relación que tengan estos con la productividad de las empresas y en general en la situación de bienestar o no respecto de seguridad y salud en el trabajo que se tiene en las empresas colombianas. Nos acompaña Anuar, nos acompaña Ana, nos acompaña el doctor Jairo y con entonces vamos a empezar sin mayor preámbulo. Antes de la primera pregunta, quisiera, y para no, digamos, cerrar el tema tal vez, que lo planteemos, ¿cuál podría ser una breve explicación, tal vez de un minuto, respecto de cómo se relaciona o qué conexión existe entre la reforma a la salud y la situación de ausentismo o de enfermedad o de baja en la productividad de los trabajadores respecto de las empresas? Anuar, ¿nos puede dar una idea de cómo se conectan estos dos temas, seguridad y salud en el trabajo y reforma a la salud? Pues escuchamos a Ana. Claro que sí, muy buenos días, Alfonso, Ana, Jairo, un gusto estar con ustedes. Luego el profe Jairo nos complementa porque él desde su visión académica nos puede dar una visión un poco más
más estructurada. Yo creo que es importante que sepamos todos que cuando hablamos de salud estamos hablando de una de las principales dimensiones que generan bienestar en los individuos. Y el bienestar, a su vez, está directamente relacionado con un buen desempeño de las capacidades individuales y laborales. Eso lleva a que tengamos una fuerza de trabajo mucho más productiva y que pueda nuevamente en el desempeño de sus actividades del día a día, pues cumplir con un buen aporte a la sociedad. Entonces, ahí tenemos un vínculo claro de cómo y de por qué tenemos que hablar del sistema de salud y por qué tenemos que hablar de todo lo que está pasando en el sistema de salud, porque por el otro lado, ante un posible cambio en la forma en que está organizado nuestro sistema, podemos empezar a tener dificultades para que algunas de las cosas que han funcionado bien a lo largo de estos últimos 30 años puedan seguir garantizándole a los trabajadores y a las familias colombianas acceso a sus servicios y en ese sentido pueda empezar a deteriorarse su bienestar y su capacidad de contribuir de una manera activa y productiva en las actividades del día a día. Ese es como un primer vínculo y pues me gustaría darle también oportunidad a Jairo y a Ana para que complementaran. ¿Quién quiere continuar? ¿Doctor Jairo? ¿Se anima o la presidenta de ASEMI? Bueno, yo tal vez, gracias Alfonso y buenos días para todos. En efecto, digamos que la salud entendida en la dimensión no de ausencia de enfermedad, sino de ese estado general de bienestar, pues definitivamente está relacionada con la forma como asistimos a nuestro trabajo, como producimos, como somos capaces de generar y a través de ello pues contribuimos, como bien lo dice Anwar, al mejor desempeño y rendimiento de las empresas. Creo que el reto grande que tenemos hoy como país es que en el marco de esa, y ahorita seguramente lo discutiremos más a profundidad, en el marco de un cambio de modelo conceptual como se plantea sobre el sistema de salud, la gran pregunta es cómo acompasar esas modificaciones y ese cambio en ese arreglo institucional con algo que hoy los empleadores y los trabajadores tienen por seguro, y es un sistema de salud que responde por ellos en caso de enfermedad y que responde por ellos en caso de incapacidad. Entonces, ahí hay hoy, de parte de las empresas, una responsabilidad delegada y asumida por un Estado que ha, durante muchos años, construido un sistema de seguridad social que garantiza que si yo estoy enfermo, puedo estar enfermo, me van a reconocer mis días de incapacidad y la empresa no va a tener que asumir pues, costos adicionales por esa incapacidad. Lo hablaremos más adelante porque es simplemente el preámbulo, pero creo que la gran pregunta sí queda sentada es cómo conectar y evitar que ese arreglo que hoy ha permitido que las empresas, repito, deleguen esa responsabilidad o tengan la tranquilidad de que esa responsabilidad está asumida en el sistema de seguridad, pues pueda tener un cambio que termine afectando la productividad. Doctor Jairo. Bueno, muy buenos días, doctora Ana María, Anwar, Alfonso, querido público. Me encanta estar en este espacio y dar respuesta a esta pregunta yendo al origen de la seguridad social. La seguridad social nació desde el trabajo, de la relación de la empresa y el trabajador, y justamente el hecho de que la enfermedad ocasionaba pérdidas para el trabajador en la medida en que estamos hablando finales del siglo XIX, nuestra remuneración dependía del día trabajado. Si estoy enfermo, pues no recibo ingresos, por una parte, además de estar sometido a gastos médicos. Pero por la otra, la empresa también tiene pérdidas debido al ausentismo. Es ahí como la seguridad social que denominamos de corte bismarckiano, que emerge en Alemania, es pensada para proteger al trabajador a partir de los fondos mutuales, de los fondos en los cuales todos aportamos y todos recibimos. Y ese es un tema muy importante de la solidaridad que enmarca la seguridad social. Yendo al día de hoy, yo creo que esto podrá ser un hilo conductor de la conversación, podemos examinar qué tanto se ha mantenido esa relación salud, seguridad social y trabajo, si se ha diluido, si hemos tenido unos ciclos. Entre otras cosas porque desde el trabajo pues tenemos dos riesgos, o los riesgos de salud se materializan en dos
conjuntos de riesgos diferentes. La enfermedad general, que corresponde al sistema de seguridad social en salud, y el riesgo laboral propiamente, que corresponde al sistema de ARL. Yo pensaría que, y repito, queda ya como provocación, siento un poco que esa relación de la empresa frente al sistema de salud, de la relación del trabajo frente al sistema de salud, un poco se ha diluido, se ha desvanecido, y nos hemos un poco contentados con la idea de que pues estamos afiliados. Y la empresa yo la siento lejana, entonces hablaremos de ello en el camino para ver cuál puede ser la forma de acercarnos más. Muy bien, doctor Jairo, pues muchas gracias. Pero entonces, siguiendo y aceptando esa invitación, ese picante que le pone usted, ¿cuál cree usted que puedan ser, o más bien, cómo el sistema financiero del sistema de salud, cómo tal vez la crisis de desfinanciación, o cómo el modelo que plantea la reforma y sus problemas o sus inquietudes sobre la posibilidad de financiar ese sistema pueden afectar finalmente el funcionamiento del mismo? Actualmente, la crisis financiera afecta el funcionamiento y se ha visto reflejada en estándares de atención a los usuarios de salud. Bueno, hablemos primero un poco me han pedido de las causas de la crisis. Yo quisiera dar como unos puntos claros para la discusión acerca de, primero, de qué crisis estamos hablando y segundo, cuáles son sus causas. Esta no es una crisis financiera cualquiera. De hecho, yo creo que podemos hablar de la crisis del sistema de manera amplia, porque involucra la reputación misma del sistema, involucra aspectos institucionales, de desempeño y demás. Pero si nos concentramos en el tema financiero, quisiera un poco apelar a qué manifestaciones, qué expresiones de crisis tenemos como para denominarlo así, porque en la discusión, especialmente con el gobierno nacional, hay narrativas o visiones completamente opuestas. Mientras unos vemos una crisis financiera, otros ven un simple oportunismo de agentes que no quieren hacer lo que les toca, que están ocultando ingresos, etcétera, etcétera. Entonces me parece que estos espacios y ante la opinión es clave buscar dilucidar y generar transparencia para que nos permitan tener claridad del problema. Yo encuentro 5 expresiones que les invito a consultar y a ahondar en el tema, que nos dan cuenta de una crisis financiera tal vez inédita que está llevando el sistema al colapso. Porque hemos tenido crisis, hemos tenido momentos difíciles, tal vez el momento 2009-10, que justo dio lugar a una declaratoria de emergencia social, fallida por cierto. Igualmente la situación entre 1998-2000, producto de la crisis económica, pero acá tenemos una situación bien particular. Primero, hay una insuficiencia de recursos que está, digamos, mostrada cuando hacemos el balance entre la UPC definida cada año y el gasto o el costo en salud. Ya estamos diciendo, y esto tiene que ver con riesgo, el índice de siniestralidad, es decir, cuánto realmente gastan las EPS en atención en salud como porcentaje de la UPC. Estamos hablando de que está por encima del 100% sin tener en cuenta los gastos administrativos. Eso significa que todas las EPS, con alguna excepción, vienen trabajando hace un buen rato a pérdida. Y por lo tanto esas pérdidas se ven reflejadas en una reducción de su patrimonio. Pero le agregamos Doctor un problema. Jairo, si es más del 100% lo que están gastando, más o menos ¿cuánto es? ¿O cuánto equivale? ¿En pesos? No, en porcentaje. ¿Sería En como porcentaje. el 102, 103 o mucho más? Como costo promedio de atención, yo entiendo que está en torno al 103, pero esto se diferencia. Según la EPS de la que hablemos, ¿sí? En la medida en que ha habido como un fenómeno de selección adversa, hay unas EPS que han cargado con población de EPS liquidadas. Entonces Anwar puede tener cifras más frescas, lo mismo la doctora Ana María. Entiendo que estamos hablando de por lo menos 103, a lo cual le agregamos el gasto administrativo, que en términos más eficientes tal vez estaría 4 o 5. Eso significa recibimos 100 pesos, gastamos 108 o algo más. Y en promedio entonces para todo el sistema un déficit que en pesos de este año puede significar
unos 7 billones de pesos, pero que si le sumamos los déficits de años pasados, ya estamos sobrepasando los 12, 14 billones de pesos como déficit para cubrir la UPC. Es decir, lo que decimos en la terminología de seguros, la prima actuarialmente justa, si estuviéramos reconociendo la prima actuarialmente justa, lo que las EPS necesitan para garantizar en buenas condiciones el plan de beneficios en salud, estamos necesitando unos recursos del orden de 15 billones adicionales a los que hoy tenemos. Y a esto le sumamos los presupuestos máximos, que entiendo están congelados los pagos. En fin, entonces tenemos un primer problema, insuficiencia de recursos, que no estamos hablando de 1 o de 2 pesos. Importante tenerlo en cuenta y en ese sentido uno mismo se pregunta hasta dónde puede aguantar esto, porque no es una cifra menor. Si aceptamos la cifra de los 15 billones de pesos como déficit, decimos entonces que en términos porcentuales estamos en cerca del 15-16% el déficit, una cifra realmente significativa con un agravante. Tenemos que ser sensatos. No habría tampoco de dónde cubrirlo. Se necesitaría un mecanismo extraordinario, es decir, voluntad política muy lejana. Tenemos un gobierno que no es mudo porque habla mucho, pero sí parece sordo y ciego para reconocer los problemas, para escuchar las distintas voces que advierten problemas. Porque justo quiero apelar a una segunda expresión de crisis. Fue una advertencia que desde julio del año pasado hicieron 3 EPS que en la historia podemos reconocer han hecho un buen trabajo. Son Sura, Compensar y Sanitas, que advirtieron desde julio del año pasado: no tenemos forma de seguir operando en este sistema porque las condiciones de financiamiento, la UPC, no nos permite. Revelan claramente sus análisis. Apareció el gobierno sordo y ciego, no le hizo caso a la carta, de hecho no sé si tuvo respuesta a esa carta. Hoy esas 3 EPS pues tomaron caminos diferentes. Sura dice, bueno, nos retiramos, ya que no nos escucharon. Compensar dice, pido una liquidación, y Sanitas por su parte es intervenida, pero se sigue un proceso, un litigio judicial, yo diría, de grandes proporciones. El Consejo de Estado admite una demanda y en este momento se advierte de un litigio internacional por esa intervención. Y uno pudiera agregar, dados los hechos revelados, una advertencia ex post. Es decir, si alguien debe haber firmado esa carta el año pasado o fue nueva EPS, por alguna razón no se firmó y los hechos nos están diciendo hoy que el gran hueco puede estar en la nueva EPS. De hecho, algún director saliente alcanzó a mencionar esto y lo desmienten. Tercero, muy importante, labor de los pacientes. Todos los días estamos viendo noticias de pacientes, de grupos de pacientes que están alertando sobre la situación financiera en términos de desatención de enfermedades huérfanas, en términos de desabastecimiento de medicamentos. Transparencia por Colombia recoge esta voz y me parece muy importante el llamado de Transparencia por Colombia, en la medida en que en la discusión de reforma se ha instrumentalizado el término de la corrupción y se quiere apelar al término de corrupción para decir los problemas del sistema han sido la corrupción. Hay corrupción, de eso no nos quepa duda, claro que la hay, pero la estamos magnificando. Estamos pensando que el problema central está ahí, que si resolvemos la corrupción, que por cierto no es muy fácil, hay que hacerlo, por supuesto, hay que luchar contra ella, pero se está magnificando. Por lo tanto, llamemos cada cosa por su nombre, y lo que advierte Transparencia es del impacto y la incertidumbre que esta crisis ha ocasionado sobre los pacientes, pero también sobre la credibilidad de las instituciones. 4, tenemos la voz de las sociedades científicas, que es muy valiosa. Se han expresado el pasado 16 de octubre y justamente el tema central es recursos insuficientes, cómo garantizar el derecho fundamental a la salud. Y por último, muy importante, y cada vez yo creo que resuena más, son los llamados de la Corte Constitucional, su sala de seguimiento a las sentencias 760, donde le ha llamado al gobierno a definir un cronograma claro para ponerse al día con el pago de los presupuestos máximos, pero la Corte viene estudiando en buena hora justamente si la definición de la UPC ha sido acorde a los requerimientos y si ésta responde en términos de valor a lo que realmente se requiere. Cierro entonces planteando todo esto
¿Qué causa tiene? Sin duda hay unas causas estructurales. No vamos a decir que esto apareció el 7 de agosto de 2022. Si hay una situación coyuntural, lo vuelvo a decir, de un gobierno que parece sordo y ciego, no reconoce este problema, parece ser que esto se resuelve con una reforma que modifica una función de las EPS, pero hay 5 fenómenos que ciertamente debemos examinar y que son parte del análisis que debemos tener siempre para buscar el balance del sistema. En primer lugar, es la incorporación de nuevas tecnologías. Y aquí hay un detalle muy importante que tal vez puede salir en la conversación, es que en 2021 se estableció un aumento sustancial del plan de beneficios. La pregunta que nos estamos haciendo es si ese aumento tan importante, realmente histórico, se compadece o ha sido correctamente financiado en estos años. El envejecimiento, la inflación, especialmente del año 2021-22, se advierte que hay un incremento en la frecuencia en el uso de servicios, especialmente después de la pandemia. Y por último, y tal vez recogiendo todo lo anterior, es la carga de enfermedad, especialmente enfermedades crónicas, enfermedades que demandan mucho más recursos como el cáncer, entre otros. Vale, doctor Jairo, muchísimas gracias. Un panorama bastante completo, no alentador, pero vamos, espero que no todo esté perdido. Anwar, si me permites, te tiro esta pregunta a ver si te animas a responderla. Ojalá que sí lo puedas hacer. Siendo esta la situación de crisis, ¿se podría decir que la reforma afronta alguno de estos problemas? ¿Que da solución o presenta al menos un diagnóstico acertado y por lo tanto vías para la superación de esta situación de crisis? Pues yo creo que esa es la pregunta del millón, del billón. Gracias, Jairo. Efectivamente, el panorama que planteaba Jairo muestra cuáles fueron las causas que llevaron a que hoy estemos pasando una crisis financiera, una crisis de confianza y una crisis institucional que de alguna manera pone en riesgo la visión de un sistema de salud hacia futuro. Pone en riesgo porque tal vez no hay confianza en la forma en que los actores puedan seguir desarrollando sus actividades en el marco de una nueva organización del sistema de salud. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, esa visión del futuro que ha planteado el gobierno nacional es una visión que se acorde con, por ejemplo, las capacidades fiscales del país. ¿Soluciona este problema del financiamiento? La primera respuesta es no, no lo soluciona. No lo soluciona porque, primero, como lo dijo Jairo muy bien en su intervención, han sido ciegos y sordos para ver y reconocer y entender que tenemos un faltante importante para la operación corriente del sistema. Y dos, si dentro de la reforma vemos cuál es la estructura que están tratando de implementar, pensemos y hagamos un paréntesis, el sistema actual se basa en un modelo de aseguramiento individual donde a través de una prima se le delega esa responsabilidad a unas entidades privadas, en su gran mayoría EPS, que tienen que utilizar esos recursos de una manera eficiente y óptima para garantizarle la salud a sus afiliados. Es lo que se llama sistema de aseguramiento, ¿verdad? Aseguramiento, sí señor. Y sí, bajo la lógica del modelo que está planteando el gobierno, que es un aseguramiento social, que yo no sé qué quiere decir eso, no sé si es aseguramiento o no sé si es muy social, pero en una lógica de aseguramiento social donde se cambia la figura de la EPS, de un asegurador, a la figura de un administrador, se están rompiendo incentivos a hacer una adecuada gestión de los recursos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no vamos a tener un actor dentro del sistema que va a cumplir una labor muy importante y es estar haciendo un seguimiento integral a la forma en que se hace la atención de los pacientes, pero también a la forma en que se usan los recursos. Entonces, si uno une estas dos cosas, primero, no hay un reconocimiento explícito de una crisis financiera y segundo, bajo el nuevo modelo, se está planteando una forma, una operación que va a ser propensa a mayor gasto, pues de ahí pues uno puede atar a que la reforma no es la solución a lo que estamos viendo. Solo desde el componente financiero, que eso es un tema que tal vez Jairo y Ana pueden aportar un poco más de los temas operativos, pero solo desde el tema financiero
Yo digo incluso que además va a ser mucho más costoso para la sociedad embarcar una reforma como la que quiere el gobierno nacional. Y con esto cierro. Si hoy ya los recursos no son suficientes, piensen cómo no van a alcanzar si vamos a tener con los mismos presupuestos que construir CAPS, que garantizar la formalización de todo el talento humano en salud, de incorporar nuevas tecnologías, de hacer toda esta nueva reorganización de sistemas de la operación con los mismos recursos. Eso es también un tema que tampoco ha tenido buena recepción por parte del gobierno y del Congreso cuando hemos planteado estas preocupaciones. Vale, Anuar, muchas gracias. Ana, sería injusto no preguntarte a ti como presidente del gremio de los prestadores del servicio, aparte del elemento financiero, ¿qué otro elemento puede haber inmerso o claramente resaltable de la crisis actual del sistema y cómo lo aborda la reforma propuesta por el gobierno? Me refiero desde el punto de vista institucional, logístico, las EPS, ¿cómo juegan en esta crisis? ¿Cómo se ven afectadas en esta crisis? ¿Y qué propone el gobierno respecto de ese elemento, los prestadores de salud? Bueno, solo una precisión. Las EPS no somos los prestadores de salud, esos son las clínicas y los hospitales. Las EPS es precisamente la función que cumplimos como aseguradoras en ese modelo de aseguramiento que hay en el país. Lo que hacemos es gestionar el riesgo en salud de la población y gestionar, como bien lo dijo Anuar y Jairo Humberto, ese recurso que se llama la UPC para que los recursos que reciben mensualmente por cada ciudadano, que además hay que recordar no son más de $300 al año para un plan de beneficios prácticamente ilimitado. Eso, si nos comparamos con países de aquellos que miramos con envidia en la línea OCDE, Colombia es uno de los países más eficientes en el uso de esa capitación, porque piensen ustedes cuánto vale cualquier evento menor al que asistimos por cualquier urgencia o personal o familiar a un hospital, vale mucho más de $300. Pensemos que eso es lo que dispone el Estado colombiano para la atención promedio de un ciudadano durante un año. Entonces, esa labor de las EPS es, repito, gestión del riesgo en salud, gestión operativa del sistema y gestión financiera. Parte de la discusión que ha habido en la reforma, y bien lo dijo el doctor Jairo Humberto, es que la palabra corrupción ha estado subyacente en toda la conversación, excusando o justificando el por qué el gobierno considera que las EPS no solamente no deben manejar los recursos porque son corruptas, sino que en una aproximación que yo llamo el reduccionismo puro, ha ignorado la cantidad de funciones que realizan las EPS para permitir que cuando uno levanta el teléfono a su EPS para pedir una autorización, para tomarse una radiografía, nadie sabe la infinitud de operaciones que hay detrás de esa autorización y de que yo pueda acudir más rápido o más lento a un servicio de salud. Toda esa gestión operativa y del sistema de salud que implica la agencia del ciudadano, la conformación de la red, la celebración de los contratos. Ojo con algo muy importante, la celebración de los contratos para que la plata alcance, porque no es celebrar un contrato para decirle cada vez que vaya un paciente mío, un afiliado mío, yo le voy a pagar por ese evento. No, es cómo hago para contratar inteligentemente, eficientemente, de forma tal que los recursos me alcancen. ¿Cómo balanceo, y lo decía el doctor Jairo Humberto, población? Tengan ustedes presente una cosa, las EPS se les asigna a la población de forma aleatoria. Muchas veces reciben población de EPS liquidadas, durante muchos años fue así, población muy enferma o zonas del país que tienen una mayor carga de enfermedad. No es que a la EPS le llegue un pool de gente sana, le llegan jóvenes, pero también le llegan viejos, pero también le llegan jóvenes enfermos o viejos muy enfermos. Entonces, esos $300 que yo les hablo están perfectos para una persona sana,
pero ¿cuánto vale un paciente de una enfermedad huérfana? Entonces, esa calibración y esa organización que es súper sofisticada es la que en esta reforma aparece subestimada y reducida. Es decir, considera el gobierno que el Estado colombiano va a estar en la capacidad, a través de unos centros de atención primaria que se van a conformar en todo el país, que para mí en lo personal no son más que puestos de salud, sumado con unas capacidades inexistentes en las entidades territoriales, van a poder, bajo una gran entidad que se llama la ADRES, deformada, porque es una entidad que pasa de ser un pagador, se convierte en un contratante, en un auditor, en un medidor y calibrador del gasto en salud, es decir, es la mega entidad del Estado, que entre esas tres entidades y con unas EPS que, pues yo digo, nos transformamos para desaparecer, van a poder seguir asumiendo toda la complejidad de la gestión del riesgo en salud y la gestión operativa del sistema. Entonces, pues el arreglo que se plantea tiene muchas interrogantes. Nosotros todos nos dedicamos horas, días a tratar de dibujar cómo sería ese modelo que plantea el gobierno. Hacemos rutas, flujogramas, la verdad es que uno como que no logra que el muñeco cierre, pero yo creo que la gran dificultad, y para mí la gran pregunta, y me la hago como cabeza del gremio precisamente de estas entidades afectadas, es que ni siquiera hoy, y voy a retomar la pregunta que le hacías a Anwar, la reforma no resuelve los problemas, la reforma no mejora la situación de crisis que tiene el sistema actual, pero su hundimiento tampoco. Entonces llegamos a un momento en el que uno se pregunta, a ver, ¿cuál es la realidad de estas entidades? Desfinanciadas, con patrimonio negativo, como bien lo dice Jairo, gastándose, les doy un último dato, las cifras de los estados financieros reportadas por las EPS a septiembre, que es el último número que se publicó antes de ayer, da cuenta de una siniestralidad pura del 110%. Entonces, me pregunto, ¿y si el objetivo es transformar las EPS para este arreglo que estamos hablando, donde realmente sus capacidades y su experiencia frente al manejo de la población ya no van a estar al servicio del sistema? ¿O estamos entonces pensando en que el objetivo es resistir para mantener que si es que las entidades financieramente ya materialmente no pueden quedarse? Entonces, el problema es mucho más hondo, Alfonso. Ya creo que el problema no es ni siquiera la reforma. Por supuesto, pues es de lo que nos pusieron a hablar y estamos en este momento reiniciando el proceso en Cámara de Representantes en su primer debate. Ya veremos cómo camina eso. Pero el problema del sistema de salud hoy es profundo, crítico como nunca, y yo diría que no se va a resolver en este gobierno, y que lo que hereda el siguiente gobierno, y de cara, para volver al tema que nos convoca, va a ser tremendamente complejo desde el punto de vista social, asumir lo que esto está significando en tema de carga de enfermedad, nos lo está reportando la cuenta de alto costo, el crecimiento exponencial de aquellas enfermedades que nos dicen cómo está la salud de los colombianos. Tenemos incrementos en cáncer, en diabetes, en enfermedad renal, nunca antes visto, y en el resurgimiento de condiciones de salud pública que hace mucho tiempo no se veían, brotes de dengue, brotes de sarampión, fiebre amarilla en el Tolima, baja rata de vacunación. ¿Qué pasó en el país con su salud? Entonces, creo que el panorama no es alentador, me da mucha pena tener que transmitirlo así, pero evidentemente la reforma no lo resuelve, y si no pasa la reforma, tampoco lo resuelve. Bueno, Ana, quedamos preocupados por eso. Nos quedan 17 minutos, vamos a hacer 2 preguntas que espero podamos responder todos juntos, o quien escoja,
Una, sobre cómo esta situación afecta a las empresas, y dos, qué posibilidades o qué podemos aconsejarle a las empresas en materia de ausentismo. Entonces, la primera iría entre crisis y reforma. Supongo que se va a afectar o se está viendo afectado, ya hay cifras de afectación del servicio de salud. ¿Cómo creen ustedes o cómo se valora, tal vez por parte de ASEMI o por parte de la ANDI o desde la academia, cómo se valora que esto repercuta, por ejemplo, en incapacidades, por ejemplo, en prestación de servicio para trabajadores de empresas, y en general, entonces, cómo va a repercutir en materia de ausentismo en las empresas? ¿Se han hecho algún tipo de valoraciones al respecto? ¿Quién quiera? Anor. Bueno, yo me lanzo y arranco, y tal vez acá retomo las palabras de Jairo del inicio, pensando en la protección social, en el manejo de los riesgos, en el manejo del riesgo de salud, de los riesgos laborales, y en ver cómo tenemos un canal de comunicación dentro de ese sistema de protección social. Entonces, lo primero es que sí estamos viendo afectación para la atención de la salud de los individuos. Estamos viendo un incremento en las peticiones, quejas y reclamos de manera importante a lo largo de este año. Los datos que reporta la misma Superintendencia Nacional de Salud con corte a agosto muestran que entre enero y agosto de este año, comparado con el mismo periodo del año anterior, hemos tenido un incremento que supera el 10%, está por el orden del 14%, y eso se ha concentrado sobre todo en temas relacionados con el acceso a medicamentos y tecnologías en salud y con la disponibilidad de citas médicas, que nuevamente hay un vínculo directo con el bienestar de los individuos y de sus familiares para poder acceder a los tratamientos. Eso, por otro lado, lo hemos visto reflejado en tutelas. También hemos visto un incremento en las tutelas que buscan proteger el derecho fundamental a la salud. Hace unos años, después de la pandemia, cuando, digamos, retomamos nuestras actividades normales, más o menos estábamos alrededor de las 8.000 tutelas mensuales para proteger el derecho a la salud. Hoy estamos por el triple, por el orden de las 24.000 tutelas mensuales, y nuevamente eso muestra que pues, se ha generado cuellos de botella en la atención para los pacientes y usuarios. Ahora, si eso hacemos el vínculo a las empresas, nosotros en la ANDI hicimos una encuesta a los afiliados de la ANDI. Es una encuesta, más que una encuesta, es un sondeo, no es representativo en términos estadísticos, no es un resultado del cual uno pueda inferir sobre la totalidad de los trabajadores, pero sí es un termómetro importante porque pues en la ANDI, ustedes saben, tenemos más de 1.500 empresas afiliadas que tienen una alta representatividad en términos del valor agregado de la economía, y le preguntábamos a los empresarios si han tenido dificultades, si ante la coyuntura del sistema de salud han tenido dificultades para que ellos o sus trabajadores accedan a los servicios de salud, y el 59% de los encuestados nos contestó que sí han tenido problemas. Y los problemas se han concentrado sobre todo, y que va muy en línea con lo que nos dicen los datos de los registros administrativos de la superintendencia, en consecución de citas médicas, acceso a medicamentos, en programación de exámenes. Esos han sido los principales cuellos de botella. Preguntamos si en el 2024, en este año, se ha incrementado el ausentismo de los trabajadores, y el 34% nos ha contestado que sí se ha incrementado el ausentismo. Cuando les preguntamos, bueno, ¿en qué porcentaje se ha incrementado ese ausentismo? Más o menos, díganos en términos porcentuales cuánto ha sido el incremento. El incremento con respecto al año anterior ha sido por el orden del 17%. Entonces, miren que estas son cifras que muestran que efectivamente, pues sí estamos viendo un canal de afectación para no solo las empresas del sector, como lo hablamos antes, para las empresas EPS, para las IPS, para los proveedores de tecnologías y servicios en salud, sino también para los individuos, para sus familias, en su rol más íntimo como ser humano, pero también en su rol activo y productivo como trabajador y como empresario. Entonces ahí es donde estamos viendo ese problema del sistema de salud hoy. Entonces creo que las cifras son claras y creo que sí hay unos niveles de afectación. Más adelante pensamos en qué podemos hacer en la próxima pregunta. Vale, Anuar, muchas gracias.
¿Alguna otra opinión, doctor Sí, Jairo? esto es como una ecuación. Y si una cosa se reduce, otra tiene que aumentar para mantener el equilibrio. Claramente se ha propuesto un cambio y esto significaba buscar elevar el nivel de satisfacción con el sistema, elevar la calidad de los servicios del acceso, y lo que estamos apreciando es lo contrario. Incluyendo entonces, quiero agregar a lo que dice Anwar, no es específico de la empresa y de los trabajadores, pero somos parte de esa población, es que esta incertidumbre nos está llevando a dos hechos ya también sobre los cuales hay indicios a propósito de ese ajuste en la ecuación. Uno es el incremento del aseguramiento privado. Las empresas aseguradoras están ofreciendo múltiples planes, tan sencillos como le vendo una prima para cubrirse de la atención de cáncer. Y las personas están accediendo a ese tipo de aseguramiento. De hecho, las EPS, no sé si todas, que ofrecían el plan complementario, previendo su transformación, ese plan complementario ya no hace parte del sistema de salud, sino que se escindió para ser parte del, digamos, esquema de seguros privados a manera de una póliza. Hay cifras ya entonces de Fasecolda que muestran el incremento de la compra de seguros privados. Y esto hemos advertido mucho, nos lleva a escenarios parecidos al de Brasil. Brasil es un país que algunos se preciaban de tener un sistema único de salud de cobertura universal, pero qué curioso, es el segundo país del mundo, después de los Estados Unidos, que tiene un mayor nivel de aseguramiento privado. 22 a 24% de la población está cubierta por un seguro privado. Y segundo indicio es el gasto de bolsillo. Ante las restricciones que tenemos, ante el desabastecimiento de algunos medicamentos, etcétera, entonces mucha gente opta por hacer pago directo. Escuché en estos días que por primera vez se pedía para el canal comercial medicamentos de alto costo, cosa que es exclusiva para el canal institucional. Entonces hay unos indicios que nos dicen la población se está afectando. Obviamente esto hay que ahondar en ello y tener pues información, pero claramente ya aparecen esos, como digo, para que la ecuación se ajuste. Si el sistema está estrangulado, si hay una alta incertidumbre, pero la gente necesita, aspira a mantener tratamiento, ante esa incertidumbre quiere garantizar su cobertura, entonces aparecen dos opciones, seguro privado y gasto de bolsillo. Doctor Jairo, muchas gracias. Preocupante lo de los canales comerciales para medicamentos de alto costo. Ana. Yo quisiera agregar algo a lo que dijo Jairo Humberto, me parece de la mayor importancia porque el recientes análisis sobre el crecimiento de los planes privados, o lo que llamamos los planes voluntarios de salud, que comprenden diferentes alternativas entre planes complementarios, seguros y medicinas prepagadas, es un mercado que va a cerrar este año en 12 billones de pesos. Son cerca de 3 millones de colombianos los que tienen alguno de estos planes. Y uno sí se hace la pregunta, cuando se planteó la discusión de la reforma, se hablaba, y el presidente lo decía, la salud de los ricos y la salud de los pobres. Y esta reforma a la salud lo que busca es la equidad para que no haya salud de ricos y salud de pobres. Y lo que realmente estamos viendo hoy es salud de ricos y salud de pobres. Entonces la gran pregunta es, ¿vamos hacia un sistema en donde va a tener salud quien va a tener la capacidad de comprar, de complementar un plan en cualquiera de estos planes? Pero cuando uno piensa, 12 billones de pesos será el mercado de seguros privados, no tiene precedente, ha tenido un crecimiento del 200% en los últimos 8 años. Entonces, y eso evidentemente pues agregado como bien lo indica Jairo, Colombia era un país con un gasto de bolsillo muy bajo, inclusive quienes hemos sido, yo personalmente, creo que coincidimos aquí en el panel, hemos sido críticos de que este es un sistema donde se entregan muchas más cosas de las que entregan otros sistemas y estamos acostumbrados a eso, estamos acostumbrados a que a pesar de que tenemos capacidad adquisitiva, vamos y buscamos a la EPS que nos entreguen los pañales para nuestros abuelos o los alimentos de propósito médico especial o los cuidadores o los transportes.
gasto sociosanitario que debería realmente estar cubierto para la población, estar focalizado para la población de menor ingreso, pero que en nuestro sistema se le garantiza a todo el mundo. Entonces, éramos un país con un gasto de bolsillo muy bajo, lo seguimos siendo, pero y a pesar de ello ya, evidentemente, y tú preguntas, ¿cuál va a ser el reto para las empresas? Miércoles. Entonces uno dice, ¿será que hay que empezar a pensar en poder adquirir estos planes como mecanismo de retención, por ejemplo, de los empleados? Esa es una pregunta. ¿O qué va a pasar cuando empecemos a ver que la restricción y esas mayor barreras que están imponiendo hoy las EPS a sus usuarios precisamente por la situación financiera afecta a los trabajadores? Entonces, creo que hay el objetivo de lograr o de avanzar en un sistema de mayor equidad. Hoy lo que nos está mostrando es que la salud buena está para quien puede pagar, y es una lástima porque es el mayor avance social que ha tenido este país y el componente que menos aporta cuando lo hemos expresado en pobreza multidimensional, el componente que menos está aportando a esa sensación de pobreza. La gente se siente rica cuando va al médico, la gente se siente rica cuando entra a un consultorio y sale con una fórmula o con una orden de exámenes, y todos lo hemos vivido con nosotros mismos, con nuestros empleados. La salud genera sensación de riqueza, nos estamos empobreciendo. Claro, un bienestar que parece cada vez más lejos de la generalidad de la población. Nos quedan 5 minutos para honrar el tiempo. Una pregunta que es complicada, pero si nos pueden dar alguna idea al menos de respuesta. ¿Qué puede hacer una empresa? Ya lo decía Ana, más o menos introduciéndole la pregunta. ¿Qué podría hacer una empresa para gestionar esta crisis de atención y que sus trabajadores se afectaran lo menos posible en materia de servicios de salud? ¿Habría alguna idea, alguna respuesta? Alfonso, si me permite, yo voy a hablar de una manera muy general, casi que cubrir la empresa como gremio o estamento de la sociedad, partiendo de una premisa. Todos los países del mundo, todos, sin excepción, están enfrentados a una brecha creciente, difícil de resolver, entre el incremento del gasto en salud y el de los ingresos. Por eso los economistas de la salud a veces, de hecho, somos los más malos del paseo, pero nos toca alertar sobre esa brecha e introducir mecanismos que impidan que la brecha se pronuncie y buscar cómo cerrar la vía, mayor financiamiento, pero también, muy importante, no puede dejar de mencionarse, la necesidad de mecanismos que garanticen eficiencia y de lucha contra la corrupción. Es decir, no puede quedar la sensación de que en todo el sistema lo que necesita más plata, porque eso no es posible detenerlo. Sí, se requiere mayor financiamiento, una perspectiva de largo plazo, pero es necesario cuidar la eficiencia y luchar contra la corrupción. 2 elementos muy importantes dentro de las líneas que yo trabajo, que son financiamiento y gobernanza, que en una reforma seria del sistema de salud deberían contemplar la empresa para, retomo la intervención inicial, un poco recordarle a la empresa que ella es parte de la seguridad social, no solo el tema del riesgo laboral, sino todo el tema de salud. 2 propuestas concretas. Una, la vengo diciendo hace rato, en la conformación de la Junta de ADRES se rompió justamente esta noción de seguridad social, porque la Junta de ADRES está conformada por agentes públicos. Es el gobierno nacional, un gobernador y un alcalde. A mi juicio, en esa junta debería estar un representante, por lo menos uno de la empresa, pero también de los trabajadores, porque ADRES está reuniendo las cotizaciones que, si bien ahí pues hay que ampliar la discusión, se ha venido reduciendo el aporte de las empresas desde la reforma tributaria 2012. En todo caso, la empresa es parte de esto y estar allí daría un mejor gobierno corporativo a ADRES en la medida en que de allí se hace la planeación financiera de todo el sistema. Número 1. Y número 2, en financiamiento puro, yo soy de la idea que la empresa pudiera brindar aportes ante el fondo de incapacidades. Es decir, parte de esta, digamos, disolución de la relación trabajo y seguridad social, especialmente con aquellas reformas tributarias que la empresa dejó de aportar al sistema de salud para la nómina por debajo de los 10 salarios mínimos, que es la gran mayoría. Una manera de contribuir al financiamiento del sistema, de hecho de comprometer a la empresa a recordarle esto, y habrá que hacer cálculos, no es
una cifra muy significativa como porcentaje de la nómina y podría definirse por sectores, es un aporte empresarial para financiar el Fondo General de Incapacidades. Vale, doctor Jairo, muchas gracias. Anwar. Bueno, yo lo que diría, y complementando y muy corto, tenemos ahí una conversación con el profe Jairo porque las empresas bajaron la contribución para fiscal, pero por el otro lado subieron el aporte en renta. Entonces los empresarios siguen participando de manera importante en la financiación del sistema de salud porque esa renta… Vía presupuesto. Vía impuesto de Aporte renta. Exactamente, que llega a los… Exacto, entonces hay un componente del impuesto de renta que tiene destinación específica a salud, pero que no… pues bueno, es un tema más técnico en la financiación del sistema. Pero más allá del tema, yo diría dos cosas que puede hacer la empresa también. Uno, es ser un actor un poco más, y perdón la redundancia, más activo en la prevención de la salud de los dos riesgos de sus trabajadores, el laboral, pero el riesgo en salud también. Y pensemos en un ejemplo claro, en la salud mental, en el burnout, en el manejo del estrés y en hábitos saludables. Ahí los empresarios pueden ser también un rol jugar un rol muy activo. Uno se la pasa más de 8 horas al día en el lugar de trabajo, entonces es un ambiente propicio para pues, generar unas políticas más potentes en ese sentido. Y dos, aprovechando lo que estamos hablando del manejo de los riesgos, creo que en el manejo en el sistema de riesgos laborales entre las ARL y el sistema de salud hay muchas complementariedades que se pueden lograr en la transición, en el momento, en la coyuntura, en el momento actual en el que estamos pensando hacia futuro. Creo que uno sí puede generar unos canales de comunicación más claros entre los dos sistemas de riesgo para que los trabajadores tengan una atención integral desde los temas asistenciales, los temas de rehabilitación, bien sea por actividad laboral o por actividad general, e incluso reconocer que el sistema de salud, el sistema colombiano de protección social a través de los riesgos laborales, incluso también tiene mecanismos para cubrir la incapacidad del tiempo prolongado y incluso la pensión. Entonces es un tema integral, entonces ese canal no lo podemos romper y sería un llamado como a trabajar entre ARL y EPS. Para que haya más comunicación. Y Ana, finalmente. No, yo cerraría diciendo, creo que hemos visto la perspectiva del sistema desde el Estado, desde las aseguradoras. Creo que hay un componente que definitivamente está como por fuera de esta conversación y es la ineficiencia del gasto en el sistema de salud por la falta de responsabilidad en sus pacientes y en sus usuarios. Realmente no somos conscientes de lo que tenemos, lo usamos mal, lo desperdiciamos un montón. Cerca del 30% de las citas, fíjense que Anwar mencionaba que una de las principales quejas es no consigo cita, y a todos nos pasa, no consigo cita con especialista, pero ¿qué pasa si yo les digo que el 30% de las citas la gente las pide y no las cumple? Entonces, yo creo que las empresas, para cerrar, sumando al tema yo sí retomaría la conversación de los aportes patronales, creo que ahí hay, pero bueno, ese es para otro espacio. Creo que hay una enorme posibilidad de gestionar desde las empresas estrategias de autocuidado, uno, muy importante, y dos, sí creo que particularmente en estos pequeños laboratorios y en educar a la población en el uso racional, razonable de los recursos que da el sistema de salud, las empresas pueden hacer mucho. Yo creo que a la gente tenemos todos que educarnos en la razonabilidad y en la forma como utilizamos nuestro servicio de salud, porque redondo, barril sin fondo, pues esto se le pueden agregar y podemos pasarnos años diciendo que necesitamos 1, 2, 3 puntos más del PIB. La realidad es que también los usuarios tienen una enorme responsabilidad, corresponsabilidad en ese capítulo y creo que en eso las empresas pueden ser un buen espacio para resonar ese mensaje alrededor de cómo nos estamos aproximando y demandando de nuestro servicio de salud. Muchas gracias, Alfonso. Ana, pues muchas gracias. Nada, entonces, reforma a la salud, servicio de salud, usuarios, que algunas veces son trabajadores, y empresa como punto bisagra o punto de comunicación entre los prestadores, los usuarios y una mejor gestión de todo el servicio. Doctor Jairo, muchísimas gracias. Vicepresidente Anwar, presidenta, muchísimas gracias.